Nosotros somos Frida Fernanda Gutiérrez Ruiz Emilia Ávila Ramírez del Grupo 405 y les vamos a exponer la línea del tiempo de 1940 a 1970 de acontecimientos nacionales e internacionales. Empezaremos por los acontecimientos internacionales. En 1940 ocurre la Segunda Guerra Mundial. En 1941 envían una tropa militar a Alemania a África. En 1942 se firma el Protocolo de Paz y Amistad con Río de Janeiro, entre Perú y Ecuador. 1944, la liberación del territorio de Europa Occidental. 1945, se crea la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como ONU. 1948, emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para la Asamblea General de las Naciones Unidas. 1952, la resolución de la ONU, Libia consigue su independencia gracias a la ONU. 1953 termina la Guerra de Corea y surge la ley comunista de Joseph McCarthy. 1955 es la inauguración de Disneyland. 1958 triunfa la Revolución Cubana. 1957 Francia, Bélgica y Países Bajos firman el Tratado de Roma. Se establece la Comunidad Económica Europea. Nos vamos a 1961 con la construcción del Muro de Berlín y el hombre por primera vez pisa la luna. 1963, el asesinato del presidente John F. Kennedy. Y por último, en 1968 se crea la revuelta estudiantil en Francia. 1969, Richard Nixon toma posesión como presidente de Estados Unidos. Y en 1970 firma del acuerdo para la congelación de armas nucleares entre Estados Unidos y la URSS. Yo les voy a hablar sobre la línea del tiempo de 1940 a 1970 sobre acontecimientos nacionales. Como primer dato, en 1940 se hace presidente Manuel Ávila Camacho y su mandato dura de 1940 a 1946. En 1941 es suprimido el sector militar y se firma el convenio para el arreglo de la deuda petrolera. En 1942 se hace un acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos, se declara estado de guerra contra las potencias de ejes y es la primera asamblea del acercamiento nacional. En 1943 es la creación del IMSS, la creación del CONAPO y se funda el CENTE. En 1945 el Escuadrón 201 entra en acción sobre el Océano Pacífico y se aprueba una nueva ley federal electoral. Y por último, se hace una reforma en el artículo 3 constitucional. En 1950 se inaugura el 31 de agosto el primer canal comercial en México y es el ensayo magistral de Octavio Paz. En 1952 es presidente Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958. En 1954 los militares descendientes del PRI constituyen el PARM. En 1958 inicia la gestión de Adolfo López Mateos y se crea el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. En 1959 se crea el ISSSTE y se funda la Academia Mexicana de Ciencias, que es creada por varios científicos mexicanos. En 1959 México rompe sus relaciones diplomáticas con Guatemala. En 1967 se firmó en la capital el denominado Tratado de Tlatelolco. En 1967 igual, Díaz Ordaz emprende el proyecto del metro. En 1968 es el movimiento estudiantil La Matanza de Tlatelolco y por primera vez se utiliza el metro. También Díaz Ordaz otorga el voto a los jóvenes de 18 años. Se promulga la Ley del Trabajo para mejorar la situación laboral de los obreros y se crea el Instituto Mexicano del Petróleo. En 1969 el metro abre sus puertas en el primer tramo. Y por último, en 1970, el 1 de diciembre, se asume la presidencia Luis Echeverría y se organiza el primer mundial de fútbol en la nación.